Vamos a juntar firmas para que promociones con 10 a Laura. Sí, ya lo leí. Bueno, Se lo merece. no, lo que sí seguro no lo voy a tomar en el final es esto. La verdad que muy bien, sí, pero bueno. Vamos a ver quién. Voy a darles otro para la semana que viene, a ver quién. Les voy a dar pero estos videitos son distintos los que vamos a dar para la semana que viene. Salí, Cala, que me vas a desenchufar. Bueno, ¿quieren que sigamos? ¿Están todos? Me parece que no, ¿no? Vi un par de deditos nomás. Ahí está, bueno. Listo. Bueno, seguimos entonces con... No sé a quién admití ahí. Entró como aula 6. Ah, Dani debe ser, porque estaba como co-host. ¿Eras vos, Dani? Pau, ¿no? Alguien entró como aula 6. Sí, Yo entré, Renata, cambié de compu porque me están dando mal. pero ¿por qué entraste como aula 6? No, bueno, no sé. Bueno, no importa, no, ya está. Salgo y vuelvo a entrar, si no. No, perfecto, ya está. No. No, Pau, Aula 6 seguro sea el nombre, ¿viste cómo te podés renombrar? Sí. Seguro A se ver, puso ese nombre. me fijo No, si no lo es un puedo. tema de que tiene la cuenta de la facultad. Ah, listo, bueno. Bueno, seguimos. Bueno, vamos entonces a empezar a ver un poco algunos derivados. Acá ya vimos básicamente cómo se formaban estos somitos, que este somito va a dar lugar bueno, como vimos recién, a distintos derivados, ¿sí? Va a dar cartílagos, cartílago que después va a dar hueso, ¿sí? Va a dar parte de la dermis, va a dar algún tipo de musculatura, ¿sí? No la musculatura lisa. Vieron que yo siempre hablé de musculatura esquelética, estriada, ¿no? Bueno, nada, y ahora vamos a ver entonces, a ver un poco más en profundidad algunos de todos estos derivados, ¿sí? Ahora vamos a tener que empezar como a jugar un todo, porque nos va a pasar como cuando hablábamos, por ejemplo, de neuronas, que no todas tienen un solo derivado, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a hablar un poco así en general de lo que es el tejido óseo en vertebrados. Nosotros cuando hablamos del esqueleto, en general, lo que vamos a hablar es del endoesqueleto. A ver. ¿Quién toca también? A ver, ¿me aguantan un cachitito que me están tocando el timbre? No sé quién es. Un minuto. No. Era de Mercado Libre para la otra casa. No era para mí, perdón. Bueno, de lo que hablamos, lo que vamos a ver en esta parte es del endoesqueleto, ¿sí? Y en particular lo que vamos a hablar entonces, cuando hablamos de esqueleto, hablamos de dos tipos de esqueletos, lo que es un esqueleto craneal, ¿sí? Y de un esqueleto postcraneal, ¿sí? El esqueleto craneal va a estar formado por los distintos huesos del cráneo, ¿sí? Que básicamente lo podemos dividir en tres partes, que son el dermatocráneo, el condrocráneo y el esplacnocráneo. Del esplacnocráneo ya estuvimos hablando un poco, ¿sí? Y algo de esto también estuvimos hablando, porque ¿qué origen tenía el esplacnocráneo por lo menos? Ustedes ya sabían. De células de la cresta neural. Muy bien, de las células de la cresta neural, ¿sí? Y yo ya les adelanté un poco en la otra clase que en realidad también casi todo el resto del
resto del cráneo, del neurocráneo, deriva también de estas células. Cuando hablamos del esqueleto postcraneal, hablamos de la columna, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y lo que es el esqueleto apendicular, ¿sí? Y cuando hablamos del esqueleto, bueno, de la axial, hablamos de la columna vertebral y también incluimos a la notocorda, porque vamos a ver que va a ser una estructura que si bien es trasciente, embriológicamente tiene muchísima importancia. Y del esqueleto apendicular hablamos fundamentalmente de la cintura, pélvica, ¿sí? Y de la cintura, de la cintura pélvica, ¿cómo se llama? Escapular. Escapular, esa. Gracias. Gracias a lo que hacen vertebrados. ¿Sí? Muy bien. Vamos a profundizar primero en el cráneo. Si al cráneo lo podemos dividir según su origen en lo que conocemos como neurocráneo, que son todos los huesos que van a, digamos, a proteger a todo el sistema nervioso a nivel cefálico, ¿sí? Y el viscerocráneo o esplagmocráneo, que son todos los derivados óseos de los arcos branquiales. ¿Sí? Recuerden los arcos los vamos a ver ahora en un montón de lados, porque como les dije, es una estructura que tiene muchos orígenes diferentes. Entonces cuando veamos endodermo también lo vamos a ver, cuando veamos ahora mesodermo también, cuando vemos hilos de la cresta neural también, cuando veamos ectodermo también, o sea, están siempre presentes. ¿Sí? Y después podemos hacer también una clasificación de acuerdo a la osificación que presentan. O sea, esto, si recuerdan un poco en zoología lo ven esto, que esto lo ven en una de las primeras clases de zoología cuando ven tejidos, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, sí. Tener la osificación endocondral, y la osificación mesenquimática, digamos, que a veces la llaman dérmica, ¿sí? Y en cuanto entonces a su clasificación, nosotros vamos al cráneo, en cuanto a su osificación, podemos hablar de un condrocráneo, que es aquel que tiene, que primero es cartílago y después es hueso, o sea, tiene una base de cartílago, y el osteocráneo, que es el que directamente el hueso se diferencia a partir del tejido mesenquimático. O sea, no pasa por un molde de cartílago. ¿Sí? Oh, perdón. Sí. ¿Vos la llamás intramembranosa esa también? ¿O para vos está mal por algo? O porque en Verte le dicen intramembranosa esa. Mira, el tema de la clasificación no está mal decirle intramembranosa. A mí no me gusta cuando lo llaman dérmicos, que creo que puede ser, Mónica, a veces en Sol le dicen dérmicos. Me parece que sí. Sí. Que puede ser un Porque término. claro, distinguen de la osificación del hueso. Entonces te dicen osificación intramembranosa da huesos dérmicos. Algo así creo que era. Claro, pero el término, y vos sabés que yo cuando, si vos le preguntás a alguien qué origen esos huesos dérmicos, qué origen tienen, y te dicen de la dermis. Y es como está mal, o sea, porque no, o sea, se surge a partir de un mesénquima, no es dermis. Entonces, el término dérmico mucho no me gusta a mí. Pero bueno, Creo que es una nomenclatura vieja. Sí. Por eso, que se mantuvo en el tiempo, pero es algo viejo, digamos. Sí, y vos sabés que a mí lo que me pasa con el Cardon, bueno, ahora lo vamos a hablar de eso, con el Cardon y con todos los libros, es el despelote que hay en todo esto, ¿sí? Yo no encontré un libro de vertebrados, por ejemplo, que diga lo mismo. Ahora les voy a contar un poco por qué. Y toda esta nomenclatura es que es un lío. Entonces uno estudia de uno, crees que lo entendés, lo vas a leer de otro y tiene otra. Y es por la nomenclatura que usan, fundamentalmente. Y por el origen de los bueno, ahora vamos a entrar un poco en esto, ¿sí? Pero básicamente sepamos que es, después, yo ahora se los cuento muy rápidamente, pero esto lo pueden repasar en cualquier
libro, en algo de histología, también los tipos de osificaciones, también no vamos a hacer hincapié en todo eso, porque si no vamos a estar un día entero hablando de distintas osificaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos del, por ahí es el más fácil y el más claro, y que tiene origen de células de la cresta neural, y ya me lo recreyeron ustedes, que es el esplagmocráneo o el viscerocráneo, que es lo mismo, ¿sí? Este se forma, entonces, a partir de las células de la cresta neural que van a quedar en cada uno de los arcos, ¿sí? En el arco 1, en el 2, en el 3 y en los otros, ¿sí? Entonces, estos, justamente estos van a sufrir muchísimas modificaciones, ¿sí? Pero básicamente todo derivan de células de la cresta neural, ¿sí? Acá tienen un esquemita que me gustó bastante del arco, otra vez, de los arcos faringios, ¿sí? Recuerden que el arco faringios tiene por fuera ectodermo, que se invagina, por dentro endodermo, que hace lo mismo, que se evagina, según donde estemos parados, ¿no? Si estamos acá, uno se invagina y el otro, si estamos en el medio, se imaginan los dos, ¿sí? Pero depende de donde lo miremos. Esto son las bolsas, ¿ven? Estas son las bolsas porque son endodérmicas. Eso se acuerdan, ¿no? Que lo vimos la otra vez. Y en el medio de ese sanguchito vamos a tener a todo ese mesénquima. Acá las células de la cresta neural van a diferenciar todo lo que es parte del esplagmocráneo, del viscerocráneo, y el mesodermo esplágmico va a dar el circulatorio, los arcos aórticos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, no? Que lo vimos la otra vez. ¿Sí? Y también acá van a tener los nervios, ¿se acuerdan los nervios craneales? Que los nervios craneales que pasan por ahí se originan de placodes, se originan de células de la cresta neural también, ¿sí? Y también de proyecciones del ectodermo neural, ¿sí? Miren, esto es del cardón. Si uno agarra el cardón y se fija origen del cráneo, le van a decir que el cráneo está compuesto básicamente por tres partes, que son lo que está en rosa acá, el esplagno o viscerocráneo, el condrocráneo, ¿sí? Y el dermatocráneo, ¿sí? Y cuando uno lee el origen que tienen a estos, cuando uno empieza a ver el origen, en general lo que dicen es que está bien que el esplagmocráneo es de células de la cresta neural, el condrocráneo se origina a partir del mesocefálico, esto es del Cardon, no lo estoy diciendo yo, lo digo yo, pero lo dice el Cardon. Y el dermatocráneo, que es origen de células de la cresta neural. ¿Sí? O sea, tenemos tres orígenes para el cráneo, y bueno, como separado de esta manera. ¿Sí? Si agarramos el Lachman de embriología humana, lo que dicen es que el cráneo es una vista ventral, que tenemos de células de la cresta neural, de mesoparaxial, que está bueno llamarlo mesoparaxial porque no se juega mucho, dicen, bueno, mesocefálico o mesosomítico, ¿no? No sé. Pero que básicamente estos son los derivados del mesoparaxial y de células de la cresta neural. ¿Sí? En conclusión, la verdad es que no hay dos libros que digan lo mismo, y es bastante complejo. Este es un paper del 2007, que un poco refuta esto que les contaba que decía el Cardon. Acá tenemos, por ejemplo, los distintos derivados, tenemos el condrocráneo y el dermatocráneo, y estudiando y siguiendo esto, digamos, acá hacen muchos experimentos con marcadores, lo que ven que el condrocráneo en realidad tiene, según ellos, tiene una parte que es del mesocefálico, otra que es de la parte de las células de la cresta neural, y el dermatocráneo lo mismo, tiene componentes de ambos
de ambos orígenes, ¿sí? De células de la cresta neural y el mesocefálico, ¿sí? Esto se sabe que es así, que no podemos decir que el condrocráneo tiene un origen y todo el dermatocráneo de otro origen, ¿sí? Entonces, finalmente, nos vamos a quedar con esto que es, en el nuevo Gilbert también, se quedan con estos orígenes, sí que son los orígenes que había planteado en su modelo del Barín, y que fueron confirmados usando marcadores por distintos grupos. Y lo que dice esto es que la mayoría del cráneo, ¿sí?, que está acá en rojo, ¿sí?, es de origen de células de la cresta neural. ¿Sí? Casi todo el cráneo se origina de células de la cresta neural. El esplagmocráneo ni se discute, ¿sí? Es todo de células de la cresta neural. ¿Sí? Pero en la parte posterior, ¿sí?, hay aporte de células de mesodermo cefálico, pero también hay de mesodermo somítico. O sea, lo que dice Lachmann, o sea, hablar de mesodermo paraxial. Si ustedes dicen mesodermo paraxial no está mal, porque si nosotros habíamos definido el mesodermo paraxial como que era somítico y mesocefálico, si dicen paraxial están incluyendo los dos. ¿Sí? Y esto me parece que es, hasta ahora por lo menos, es lo más aceptado. ¿Sí? Entonces no podemos, digamos, diferenciar que si, bueno, esta parte tiene este origen, esta... No, ¿sí? Hay un aporte, el aporte fundamental es de las células de la cresta neural, ¿sí? El aporte cefálico y de somítico es más hacia la parte posterior. ¿Sí? Pau, Sí. pregunta Daniela una cuestión un poco más atrás, que dice, el mesénquima que queda en el medio de los arcos, o sea, supongo yo arcos branquiales, ¿qué sería? Sí. Supongo que habla del mesénquima de las células de la cresta neural. Acá, claro, cuando hablas de mesénquima, en realidad estás hablando de una bolsa de gato, porque decís mesénquima y tenés célula de la cresta neural, tenés mesodermo, digamos, mesodermo plac, porque vos tenés mesodermo de las placas laterales, porque ahí se forman vasos, y se forman vasos, los vasos se forman a partir del mesoplásmico, ¿sí? Entonces... O sea, todo, como en un momento dijiste, sí, de la célula cresta neural, entonces claro, lo diferencié, claro, está bien, pero cuando hablamos de mesénquima estamos hablando medio de todo. Y ahora lo vamos a ver también ahora veamos miembros también, que cuando decimos mesénquima no nos estamos refiriendo a un tipo en particular. ¿Sí? ¿Sí, Daniela? Sí, sería como todas las células que queden ahí adentro. Claro, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo podemos clasificar estos huesos? ¿Sí? Dijimos, todos estos huesos de la parte cefálica, sí van a tener las dos tipos de osificaciones. La mayoría son, digamos, se forman a partir del mesénquima que directamente da hueso, y algunos tienen osificación también endocondral. ¿Sí? Pero la osificación endocondral por excelencia la vamos a ver, como dije, en parte del cráneo, y también en todo lo que es vértebras, costillas, los miembros y esta partecita del cráneo. ¿Sí? ¿Y cuáles son en todos esos huesos? Bueno, los del esqueleto axial, entonces se originan a partir del mesodermo somítico, como lo vimos. ¿De qué parte del mesodermo somítico? ¿Del miómero? No, No. músculo, del esclerótomo. ¿El esclerótomo no es? Es que tenés esclerótomo, dermátomo y miótomo. El esclerótomo va a dar la parte ósea, ¿sí? Cartílago y ósea de la columna vertebral. Miótomo va a dar de músculo. De músculo. ¿Sí? Dermátomo de la dermis. ¿Sí? Perfecto. Los miembros, el hueso de los miembros, de los brazos y de las patas, se diferencian a partir de la hoja somática del meso de las placas laterales. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien. Y el de los arcos branquiales de células de la cresta neural. Entonces, otra vez, tenemos otro ejemplo
de cómo una misma estructura puede tener diferentes orígenes. ¿Sí? Lo habíamos visto con las neuronas, lo vimos con la glía, ¿sí? Y ahora lo vemos con los huesos también. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Porque uno tiende siempre a encontrarle como el origen más, como si decimos, por ejemplo, vemos que el esclerótomo da huesos de la columna, ¿sí? Pero no necesariamente va a dar los huesos acá lo vemos claramente, no va a dar los huesos ni del cráneo ni de los miembros. ¿Está bien? Bueno. Paula, tengo una pregunta a ver si me quedó claro. ¿Qué? Tengo una pregunta a ver si me quedó claro. Dale. Entonces, los huesos de los miembros es de la hoja somática del mesodermo de placas laterales. Sí. Pero los músculos de los miembros mismos sería del mesosomítico. Perfecto, del miótomo, sí. Ah, perfecto, gracias. Buenísimo. Sí. Es medio loco otra vez, ¿no? Que tengan que migrar un montón, porque fíjense todo lo que tienen que migrar las células del miótomo para ir a los miembros, ¿sí? Los otros bueno, ahora lo vamos a ver, pero es la hoja que está pegada a la parte más externa, ¿sí? Muy bien, entonces los huesos se pueden formar por dos tipos de osificaciones, estos, después si quieren nos repasan en Wikipedia, si quieren, cuáles son los dos tipos de osificaciones, la intramembranosa y la endocondral. Básicamente, la endocondral, que es la de las costillas, las vértebras de los miembros y todo, tenemos un molde de cartílago primero, o sea, esa célula mesenquimática. Primero, a partir, ¿se acuerdan que PAX1 era una de las señales? Hay otras. Lo que van a hacer es que se formen condrocitos, ¿sí? Los condrocitos proliferan, se hipertrofian, ¿sí? Secretan una matriz extracelular típica, digamos, ello que va a permitir que después a partir de ahí se puedan diferenciar los osteocitos, ¿sí? Y que después lo típico, creo que acá tengo un esquemita, acá, ¿vieron? Acá tenemos primero un molde de cartílago, después se empiezan a diferenciar los osteoblastos, esto se vasculariza, ¿sí? Y finalmente acá vamos a terminar teniendo hueso y todo esto mineralizado, la matriz extracelular del tejido óseo está mineralizada, ¿sí? Acá vemos un ejemplo cuando hablamos siempre de la matriz extracelular, que la matriz extracelular depende de los componentes que tengan, no hay una matriz extracelular, ¿sí? Hay un montón de matriz extracelular diferentes dependiendo de los componentes que tienen, ¿sí? Ya habíamos visto unas tenían nefrinas y fibronectina, ¿sí? Estas tienen, por ejemplo, están mineralizadas. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar a ver cómo se desarrollan los miembros. Ya más o menos tenemos una idea de dónde vienen cada uno de los componentes, ¿sí? Y Pau, tengo una pregunta de antes. Sí. ¿Qué determina que una vértebra se mineralice la matriz extracelular, pero entre vértebras tengamos un cartílago que funcione para amortiguar? ¿Qué determina? Otra vez, las señales digamos, cuando se forman las vértebras, yo ni siquiera tengo una figura de eso, pero lo pueden encontrar, o les puedo mandar para que lean también, lo que pasa que hay tanto, cómo se forman las vértebras. Las vértebras se forman entre los somitos, ¿sí? Ustedes tienen un somito, otro somito, entre los somitos se forma la vértebra, y entre las vértebras se va a formar este tejido que vos decís. ¿Por qué pasa esto? Porque las señales ya son diferentes. Vos viste que el somito no es todo igual, ¿sí? Entonces, vos tenés señales diferentes y esas señales son las que van a iniciar, digamos, la expresión, ya sea de hueso o la expresión de cartílago. Mira, a veces he pensado que justo al lado del somito se formaba la vértebra. Ah, no, mira, yo no te lo puedo compartir, por ahí le puedo pedir a Dani, ¿estás ahí de Co? Sí. ¿Te mostrás, tendrás alguna
figurita de esa, figurita, digo yo, de cómo se forman las vértebras? ¿Te acordás que era entre los somitos? En el Sí, sí, Gilbert. sí. Ahora, ¿le compartís alguna? Avísame cuando si querés Busco. mandar. ¿Eh? Busco y te aviso. Busco y Dale, te aviso. Dale, gracias, Dani. Bueno, si no, busco yo más tarde, pero sí, es bastante interesante cómo se forman, ¿sí? Pero no es que cada somito es una vértebra, ¿sí? Y eso está bastante bien explicado en el libro y todo. Yo les digo, nosotros lo que hacemos es como tomar algunos temas así, ¿no? Lamentablemente no podemos fondar en todo, pero una de las cosas, me voy un poco por las ramas, pero una de las cosas que había pensado para el examen, si se copan todos, es que cada uno prepare un tema, por ejemplo. ¿Sí? Un tema de cualquier cosa que le haya interesado. Por ejemplo, Santiago, vos me preguntabas de esto, y contarme como primera parte de eso, y después enganchamos con otras cosas. ¿Les gusta la idea? O sea, arrancás con un Algo tema y que después ustedes, derivan preguntas. claro, por ejemplo, que lean algo de los que no vimos acá. Yo les digo, yo no puedo dar todo. Esto es un pantallazo de la biología del desarrollo. Pero, por ejemplo, bueno, no vimos cómo se forman los pelos, por ejemplo. Entonces, como ustedes tienen base para entender todo, bueno, que me hablen 10 minutos de formación de escamas, de pelo, no sé. Santiago, por ejemplo, cómo se forman. Y como empezar a hablar de eso, está buena la idea. Lo había pensado, lo quería charlar después, pero por acá. Sí, yo preguntaba porque no sabía, no porque no estuviera claro. No, pero para que. No, obviamente, pero por ahí son esas. Va a haber un montón de cosas que no vamos a ver nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, pero por ahí, alguno trabaja en un laboratorio de mira, justo formación del oído, no lo vimos. Bueno, voy a arrancar a ver esto, entonces lo preparo de tema. Piénsenlo, lo charlamos. A mí me parece que está bueno. Nosotros solíamos hacer monografías, pero este año como vino toda la mano acá, está difícil. Pero bueno, me parece, incluso les puedo dar yo el de donde lo pueden leer y todo, algún review. A ver, Dani. No está muy linda la que encontré, pero tenés que dejar de compartir. ¿Lo ven? Sí. Acá tenemos notocorda. Estos serían estos paquetes de miótomo. O sea, este es un paquete, acá hay otro, y el cuerpo vertebral se termina formando entre dos paquetes. ¿Se ve? Este es el resto de notocorda que queda en ese disco intervertebral, el núcleo pulposo. Esto está todo recontra señalizado. Esto sí se sabe bastante. Después, si querés, lo podemos ver aparte de las teóricas, porque si no, no llegamos a ningún lado. ¿Sí? ¿Pero entienden cómo es? Sí, pero más o menos hay una relación 1-1 entre par de somitos y número de vértebras. Sí, totalmente. Pero no quedan como alineados. Claro. Pau, ¿puedo agregar algo? Somito y vertebral. O sea, para que se den una idea, la parte posterior de cada somito va a ser la parte anterior de cada vértebra. O sea, una vértebra se forma por la parte posterior de un somito y la parte anterior del siguiente. Entonces, esas dos mitades se juntan. O sea, es como que se vuelve a segmentar. Y es algo mismo similar a lo que pasa también en la segmentación en insectos. Es una locura eso. Pero es como que es la mitad anterior de un somito forma la parte posterior de la vértebra, ¿se entiende? Sí.
¿sí? Y fíjate que acá también hay arterias, todo, o sea, acá esto se recontra hiper diferencia. Una pregunta, ¿ese núcleo pulposo, cómo se forma? ¿Es algo que queda de la notocorda sí. Y cambia su forma o algo? ¿Queda, después se va? Quedan como resabios de notocorda, digamos. Igual depende de los grupos también, ¿eh? Sí, sí, no, es verdad. Sí, porque en peces pasa algo... sí. En peces queda casi toda la notocorda a lo largo de los cuerpos vertebrales. Toda la columna en adulto sigue teniendo restos de notocorda. Sí, que es lo que le contaba yo de las células que se ven enormes. Sí, después no sé si van a mostrar en el práctico algunas fotos de eso, porque están muy buenas. Dani tiene unas fotos muy lindas de eso, así que cualquier cosa le pide. Hacíamos un TP para ver toda la parte de esqueletogénesis, cómo se va formando el esqueleto en peces, pero bueno, quedará para los que puedan el año que viene. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Todas estas señales de diferenciación que se dan durante el desarrollo, después, si al organismo, por ejemplo, un pez le quedan restos de notocorda, ¿sigue emitiendo esas señales? ¿Se silencian? ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? No, las señales van cambiando continuamente, porque, digamos, mientras los tejidos se van modificando, las señales también van cambiando. Es lo que decíamos la otra vez, ahí, la señal de BMP es súper importante en un momento, ya después, no, incluso lo vieron con la zona de la cresta neural, a veces la señal está alta, después baja, porque cada vez que recibe una señal y se modifica, ya como, digamos, los inductores van cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y lo vimos con el caso del ojo la otra vez, teníamos alguna señal acá que hace que se invagine, ¿sí? Y después, esta a su vez le responde haciendo esta formita de copa, ¿sí? Y entonces cuando manda la señal, esa ya se empieza a diferenciar, se forma una retina y va cambiando continuamente, entonces las señales ya son en ese momento. ¿Sí? Claro, es como que yo tendía a pensar que una estructura emitía siempre la misma señal o en distintas cantidades, por así decirlo, pero no, claro, está bien, gracias. No, y lo vamos a ver con el sistema, cuando veamos digestivo, también cómo las señales van cambiando todo el tiempo, porque vos tenés, por ejemplo, no sé, el digestivo, te aparece el hígado empieza a mandar una señal, ¿sí? Esa señal ya cambia al otro, entonces, y así empieza, se van modificando, entonces las señales ya fueron, ¿sí? Y una vez que se diferencia, vos pensás que en un adulto ya la diferenciación ya fue, ¿sí? Lo que sí es muy interesante el tema de esto, de las células que quedan como en nicho y que quedan como stem y que pueden llegar a diferenciarse bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Pero es otra cosa, digamos. O sea, se van a diferenciar también, pero es distinto a lo que pasa en el desarrollo, ¿sí? Claro, okay. Les conté el caso, por ejemplo, de las células de los melanóforos, ¿sí? Los melanóforos en un adulto pueden proliferar, pero no son los melanóforos los que proliferan, son las células estas que están tipo stem, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la señal? Y no sé, algo, generalmente puede ser algo ambiental, por ejemplo, ¿sí? Bien, pero las cascadas... bien, gracias. Incluso, eso también es interesante, la cascada de señalización que hace que se forme una célula en un momento del desarrollo puede ser diferente a la cascada de señalización en adulto. ¿Sí? Claro, ahí va más, ok. Qué lío. Bueno, está re bueno igual, pero... es como inmenso. Es que, y ahora lo vamos a complicar un cachito más también, pero como para que tengan una idea. ¿Por qué? El desarrollo de miembros yo lo acá voy a hacer un poquito más de hincapié, porque se sabe mucho sobre desarrollo de miembros, y es uno de los tantos ejemplos que yo les dije, no vamos a ver desarrollo de todos los órganos y sistemas, ¿sí? La idea es que veamos de cada uno así profundamente, y que después ustedes van a poder leer de cualquier cosa y lo van a entender, ¿sí? Y eso,
Por eso les proponía este juego, porque es así, o sea, la idea de esta materia no es que el día de mañana se acuerden cómo se formaba tal estructura, sino que sepan que esto que estamos viendo se repite para cualquier estructura, aunque sean distintas señales, pero generalmente es así, es una inducción, una respuesta, un cambio, una transición, epitelio, una transición, lo que sea, pero siempre es bastante estereotipada, ¿sí? Hay sistemas que se saben más, por ejemplo, en el desarrollo de miembros se sabe mucho, y se sabe mucho a partir de de un teratógeno que se utilizó hace muchos años, hace más de 60 años, que causó muchísimas malformaciones. Entonces, a partir de esto, que después les voy a contar la historia y les voy a mandar para el fin de semana para que vean un par de videitos, que no es para estudiar así como el que les di otra vez, es un par de videitos para que vean la parte social de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay algo que repercute mucho en la sociedad y todo, en general después hay mucha plata para investigar en ese tema, ¿sí? Ahora dentro de 5 años nosotros vamos a saber todo sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay 1.000 millones de laboratorios que están trabajando en eso. Entonces, desde distintos puntos de vista, haciendo la vacuna, viendo cómo entra, viendo cómo sale, no sé, lo que sea, pero son esas cosas que se saben mucho porque generan mucha respuesta social. Bueno, este es uno de los casos, ¿sí? El desarrollo de miembros se conoce bastante a partir de esto que sucedió con la talidomida, ¿sí? Bueno, y en particular lo que vamos a ver es cómo se forma una estructura que es bastante compleja, como por ejemplo un brazo o una pierna. Si ustedes saben, un brazo tiene no es todo igual el brazo, nosotros tenemos una parte proximal, ¿sí? Y una parte distal, ¿sí? Que son los dedos, ¿sí? Tenemos una parte anterior, para darnos cuenta cuál es la parte anterior nos tendremos que poner como los perros, ¿sí? En 4 patas, y ver que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿sí? Y una parte dorsal y ventral, ¿sí? Entonces son 3 ejes que se van a estar haciendo en paralelo, ¿sí? Entonces es bastante complejo, ¿sí? Es bastante complejo la formación de miembros, y donde vamos a ver que actúan un montón de factores, ¿sí? Que nosotros lo vamos a resumir en algunos, ¿sí? En los más importantes. Entonces, básicamente sepamos que se van a estar, cada vez que se forma un miembro, se va a estar formando, se van a estar determinando estos 3 ejes, ¿sí? Que básicamente, ¿sí? Si esto es un miembro anterior, va a estar formado por un hueso más proximal, que es el húmero, ¿sí? El radio y el cúbito en la parte media, ¿sí? Y en la parte distal donde se van a formar los huesos carpianos, ¿sí? Y esto se puede, básicamente lo podemos resumir en un estilopodio, que es la parte más proximal, un pseudopodio y un autopodio, ¿sí? Cada uno con sus huesos y sus músculos, y sus cartílagos, y sus nervios, todo, y su irrigación particular, ¿sí? Y uno podría ver que este patrón estructural está bastante conservado. Si nosotros vemos un ala de un pollo, tiene la misma estructura, ¿sí? Un ala de un murciélago también. Lo que va a variar por ahí son las longitudes de cada uno de estos huesos, pero básicamente este patrón va a estar conservado, ¿sí? Y esto está buenísimo porque se estudió muchísimo el desarrollo a partir de los pollos, ¿sí? De las aves, ¿sí? La mayoría de las cosas que se saben de formación de miembros se saben a partir del ala. Ustedes imagínense que si hubiese sido muy diferente, estudiar esto en un ratón es complicado, ¿sí? Porque cuando el ratón ya nace con todo el miembro puesto, ¿sí? ¿Está? Bueno. Esta estructura básica está conservada tanto en el miembro, digamos, evolutivamente, pero aparte entre el miembro anterior y el miembro posterior, ¿sí? Lo que va a cambiar es el hueso que lo forma,
¿sí? En la pata va a ser el fémur, la tibia y el peroné, y el tarso y los dedos. Pero siempre nosotros vamos a hablar de un estilo, un pseudo y un autopodio, ¿sí? El auto, la parte más distal. Muy bien. ¿Dónde se van a formar estos miembros? ¿Sí? Ustedes vieron que no se forman en cualquier lado. Todos tenemos los brazos donde tienen que estar los brazos y las piernas donde tienen que estar las piernas, ¿sí? Esos lugares donde se forman, otra vez acá tenemos el ejemplo del pollo, se llaman campos de extremidad. ¿Sí? No se forman en cualquier lado, sino que se forman en estos, son como unas vaginaciones, se ve bien en el pollo, que aparecen como un bultito a los costados del cuerpo, ¿sí? Del anterior y en el posterior, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en estos, si nosotros vemos un campo de extremidad, este campo de extremidad, se va a ir elongando cada vez más, y a partir de estas células, otra vez, mesénquima, cuando digo mesénquima digo mesénquima justamente, un montón de cosas, es que se van a diferenciar los músculos y los huesos de las distintas partes del miembro, ¿sí? Con sus... digamos, con su diferenciación, que en este caso los huesos del miembro sufren una osificación endocondral, es decir, van a tener un molde de cartílago, y después, a partir de ese molde de cartílago, se van a diferenciar los huesos. ¿Sí? Muy bien, ¿dónde se van a formar las extremidades? Habíamos dicho que se van a formar en estos que se llaman campos de extremidades, y en todos los vertebrados siempre se van a formar, digamos, en un lugar que va a ser característico y va a depender de la expresión de los genes Hox, otra vez. Acuérdense que los genes Hox los vamos a ver un montón de veces. Los genes Hox son súper importantes en toda esta metamería, digamos, esta metamería y en esta diferenciación antero-posterior, o céfalo-caudal, ¿sí? Los genes, esperen que está clarita, siempre estos campos de extremidad van a aparecer en una región particular dada por los genes Hox, ¿sí? Y esos genes Hox está bastante conservado, se sabe en peces, en anfibios, en aves y en mamíferos en general, que siempre van a depender de la expresión de dos genes Hox particulares, que son el C y el B, no importa cuáles, pero sepan que depende de la expresión de los genes Hox. Acá tenemos un lindísimo esquema donde se está formando el miembro, ven que se forma este bultito, y nosotros lo vemos desde afuera, ¿sí? Aparece como un chichón, ¿sí? A esta altura, y lo que vamos a ver es que acá, en esta zona que se forma, fíjense en qué es lo que tenemos como vecino. Tenemos el meso de las placas laterales, ¿sí? O sea, tenemos ectodermo epidérmico, tenemos la hoja somática, somática del meso de las placas laterales, ¿sí? Y acá tenemos estas células que están viniendo de los somitos, que ¿qué son? ¿Qué células son esas que están viniendo acá, migrando desde acá? Miótomo. Muy bien, las células del miótomo, ¿sí? O sea que en esta zona donde se va a formar el miembro, que toda esta zona la vamos ahora a llamar campo de extremidad, ¿sí? Que es la región donde se puede formar el miembro, todo acá va a comenzar a haber una serie de cambios y que van a inducir a las células a migrar. Y fíjense que otras cosas tenemos de vecinos acá. ¿Qué tenemos por encima del meso de las placas laterales? ¿Qué mesodermo? ¿Intermedio? Muy bien, el intermedio, que el intermedio empezó también a diferenciar lo que va a ser el sistema excretor y el sistema genital. ¿Está? Vamos a ver que todo esto se va a requerir para que ahora se forme toda esta estructura. Sí. ¿Las células del miótomo expresan CNK?
HNK. HNK, sí. Sí, toda célula que migra expresa HNK. Ok, gracias. Sí, acordate que el HNK es un marcador, no me dice, solo célula que migra, no me está diciendo si es célula de la cresta neural, si es célula miótica, no me dice cuál, ¿sí? Es célula que migra nada más. ¿Sí? Otra vez, volvemos a lo que habíamos hablado cuando hablamos del sistema nervioso también. Yo dije que la diferenciación antero-posterior del sistema nervioso dependía de los genes Hox. ¿Pero qué está arriba de los genes Hox? El ácido retinoico. ¿Sí? Recuerden que el ácido retinoico es fundamental para que el gradiente de ácido retinoico es lo que va a hacer que se despierten distintos genes Hox. ¿Sí? Que lo vimos también cuando vimos la formación de los somitos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un gradiente de FGF, un gradiente de ácido retinoico, y que esos gradientes van a ser lo que van a, de última, o sea, el ácido retinoico siempre va a estar, de alguna manera, señalizando cuál es los genes Hox que se van a ir despertando en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos un gradiente de ácido retinoico y eso activa a genes Hox, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver que después eso, si bien va a activar todo, eso se va a formar solamente en dos puntos, en el anterior y en el posterior. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero en principio, lo que vamos a ver es que va a depender de ácido retinoico. Si nosotros otra vez cambiamos, ponemos un embrión que está creciendo sin gradiente de ácido retinoico, lo ponemos en ácido retinoico, no solamente va a tener deformaciones a nivel del sistema nervioso, sino que le va a empezar a salir patas por todos lados. ¿Sí? Miren dónde le salen las patas acá. Porque el gradiente de ácido retinoico es como que, que descuajeringó a todos los genes Hox. ¿Sí? Entonces va a producir estas típicas alteraciones que la habíamos visto también en mosca. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué es lo que los precursores que vamos a tener dentro de ese campo de extremidad? Precursores de hueso y precursores de músculo. Aparte de los precursores sanguíneos y todo, que también vamos a hablar, ¿no? Acuérdense, los precursores de hueso, de toda la parte ósea, van a derivar de la hoja somática del meso de las placas laterales, que era acá, ¿sí? Que está asociado a este campo de extremidad. ¿Ven? Que lo que tiene pegado es esto, ¿sí? Por otro lado, también dijimos que venían las células del miótomo. Entonces, todo esto van a ser precursores de esa extremidad. Y van a quedar por debajo de ese ectodermo epidérmico formando el mesénquima, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros en ese campo de extremidad va a ser este chichón de ectodermo, ¿sí? Y por debajo vamos a ver un montón de células mesenquimáticas, ¿sí? Que es una mezcla de células mesenquimáticas de distintos orígenes. Las del miótomo, las de la hoja somática del meso de las placas laterales, del esplácnico también, pues van a formar vasos, ¿sí? Entonces tenemos esta estructura, ¿sí? ¿En dónde es? ¿Qué es? Dijimos que dependía de ácido retinoico y de los genes Hox, ¿sí? Entonces eso de alguna manera me van a indicar la expresión me van a decir, bueno, ¿qué es lo que se va a formar ahí? ¿Sí? Pero también dependen de otra señal que va a ser muy importante, que es la señal de FGF. Otra vez el FGF. ¿Vieron que yo les digo que es todo lo mismo? ¿Sí? Es otro FGF diferente al que habíamos visto, este es FGF, se llama FGF10, y el que lo induce, el que lo libera como señal, es el mesodermo del meso de las placas laterales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? La pregunta que ustedes me pueden hacer es, nosotros tenemos todo a lo largo meso de las placas laterales. ¿Sí? O sea, entienden que el ácido retinoico, es verdad, está teniendo un gradiente.
¿sí? Que está despertando a los genes Hox, ¿sí? Pero también se dice ácido retinoico, y lo que me pueden decir ustedes, bueno, pero tenemos todo a lo largo ácido retinoico. ¿Cómo sé por qué la pata se forma acá, el brazo se forma acá y no se forma acá en el medio? ¿Sí? Porque justamente es el FGF el que va a interaccionar, ¿sí? Para que se forme toda esta estructura, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo, ¿sí? De hecho, si yo pongo una bolita con FGF acá, lo que voy a tener es una pata en un lugar ectópico, ¿sí? Ahora, como les decía, el FGF lo tenemos todo a lo largo del meso de las placas laterales. ¿Por qué es que se estabiliza en estos dos lugares, ¿sí? Donde se van a formar las patas, ¿sí? La respuesta a esto es que esa estabilización depende de otra señal, que es la señal de Wnt, ¿sí? Wnt lo que va a hacer es que el FGF quede estable y pueda seguir expresándose, ¿sí? Entonces, donde va a quedar estable y donde va a poder seguir expresándose, es donde se va a formar los miembros. ¿Y de qué depende? ¿De quién libera Wnt? Wnt lo libera el mesodermo intermedio, ¿sí? Fíjense, el mesodermo intermedio que es una cosa de loco, o sea, estamos hablando del mesodermo intermedio, que da genital y da excretor, y va a ser el que va a estabilizar la señal para la formación de miembros, ¿sí? Entonces, la señal ¿cómo se llama? De Wnt, el meso intermedio, lo que va a hacer es que esta señal de FGF10, que en un principio estaba todo a lo largo, quede establecida en estas dos regiones, ¿sí? También algunos... ¿Cómo? Si puedo preguntar algo. Sí, sí. Entiendo lo que estás diciendo, pero es como que estás alargando la cadena de eventos, pero FG10 está en todo el eje. Sí. Wnt, que está en el meso intermedio, que está en todo el eje, también estaría en todo el eje. Sí, entonces, pero... quedaría que se localicen esos dos lugares. Muy bien, está muy buena la pregunta, porque ese meso intermedio, ¿sí? También ya empezó a diferenciarse. Entonces, el meso intermedio, ¿sí? Vos fijate, mirá, te lo voy a contestar con un ejemplo. La gónada también se podría formar todo a lo largo, porque ¿por qué se forma en ese lugar? Bueno, porque ahí hay unas señales, ¿sí? Ahí, digamos, hay señalización para que se forme, ¿sí? Cuando yo te hablo del mesodermo intermedio, el mesodermo intermedio va a generar también todo el sistema excretor. Y el excretor empieza todo a lo largo también. Empieza a generar pronefros, mesonefros y atrás metanefros. Entonces esas señales ya son diferentes. Entonces van a ser señales del meso intermedio que ya sufrieron diferenciación, ¿sí? Y en esos lugares son donde están estabilizadas. Gracias. También se postula que FGF8 del mesodermo intermedio también estabiliza a FGF10. Bueno, entonces tenemos... Sí. FGF10 sería lo que hace que en combinación con los genes, que con el ácido retinoico se expresen ciertos genes Hox en esa zona y no otros, ¿no? Claro, o sea, lo que te van a decir los genes Hox también, o sea, FGF10 te va a decir de alguna manera dónde se forman los miembros, ¿sí? Pero los genes Hox lo que te está diciendo, te dice dónde se forman y también qué derivado qué cosa van a dar, ¿sí? Pero ¿cuál está arriba de cuál? No, el ácido retinoico es lo primero. A ver cuál está... Ay, yo no sé cuál, si son eventos... Entre FGF10 y genes Hox, entre esos dos, porque ácido retinoico sé que está arriba de... FGF, a ver, déjame pensarlo. Nunca lo pensé como una cascada y que tampoco sé si son dos eventos, digamos, que se tienen que dar en paralelo. Porque vos tenés... Bueno, el ácido retinoico también es liberado por todo el mesodermo, ¿sí? Entonces estabiliza por un lado a los genes Hox, que de hecho no son lo único, porque como les voy a decir acá también está qué miembro va a ser anterior y qué miembro va a ser posterior,
y eso va a depender de la expresión de otros genes que se llaman TBX5, ¿sí? Y TBX5 va a depender de FGF10, pero también de los genes HOX. Yo no sé si esto te lo puedo contestar así tan fácil, Diego. Me podría, ahora que lo pienso, no sé si estos, déjamelo pensar un poco, ¿sí? A ver si son dos cosas que están pasando independientemente o si los puedo estar uniendo en una red. ¿Sí? ¿Me das? Lo pregunto el martes. ¿Qué? Lo pregunto el martes. No, no, está bien, porque lo voy a... el problema un poco que pasa con esto, pero ahora que estoy pensando, voy a buscar algún review más nuevo, es que todos estos se fueron armando de trabajos independientes, ¿sí? Entonces a veces es difícil como hilar esto, o a mí me está costando como hilarlo esto. Pero te lo contesto el martes, ¿dale? Así se los contesto a todos, porque por ahí lo pienso un rato más y te lo contesto, pero por ahí lo tengo que leer. ¿Dale? ¿Sí, Diego? Sí, gracias. A ver si te dejo sin poder dormir todo el fin de semana pensando en esto. Me estoy para preguntártelo el martes. Dale. Bueno, entonces, como les decía, entonces también lo que va a hacer es que en esta zona se expresen distintos otros factores de transcripción que de alguna manera, en conjunto con todo esto, o que esto que no supe contestar, pero va a hacer que se expresen ciertos factores de transcripción que van a, de alguna manera, dar identidad al miembro. Me va a decir, este miembro va a ser anterior y este miembro va a ser posterior. Y esto depende de estos factores de transcripción que se llaman TBX. TBX5 va a dar información en un pollo para que esto se forme un ala, ¿sí? Y TBX4 va a dar información para que esto se termine diferenciando en una pata, ¿sí? ¿Tá? Fíjense, si acá en estos experimentos, acá hay muchos experimentos divertidos, entre comillas, que le ponen bolitas de FGF10 acá, y ¿qué es lo que obtienen? O sea, acá le ponen la bolita de FG10, empieza toda la diferenciación, pero se va a diferenciar una cosa intermedia entre pata y ala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está, ¿no? Digamos, FGF10 se inició, pero no hay señal de estos dos, hay como una interfase entre los dos. ¿Sí? Esto, fíjense que esto es importante, TBX5, en principio se decía que 4 estaba en algunas especies, hoy se ve que están todos, estos en zebrafish. Fíjense, si nosotros hacemos morfolinos para TBX5, lo que vamos a tener es que se pierden las aletas. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el primer eje que vamos a ver? El eje próximo distal. ¿Sí? El eje próximo distal que me va digamos, a dar la diferenciación de la parte más proximal del cuerpo hacia la parte de los dedos propiamente dicho. Yo, como les dije, esto depende de FGF10. ¿Sí? FGF10, como les dije, lo empieza a expresar todo el mesodermo de las placas laterales, pero cuando se forma el mesénquima, es el mesénquima, ¿sí? Que va a quedar por debajo, que les dije acá, es el que va a inducir, ¿sí? A partir de estas señales, va a inducir a este ectodermo epidérmico a diferenciarse en una zona más engrosada, que se conoce como CAE, cresta apical ectodérmica. ¿Sí? O sea, fíjense, acá tenemos mesénquima, acá tenemos el ectodermo. FGF10, liberado por el mesénquima, va a inducir a estas células a diferenciarse, ¿sí? Y va a volverlas, otra vez lo que decíamos antes, una señal de una a otra lo modificó. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta cresta apical ectodérmica? Ahora va a señalizar al mesénquima. Entonces otra vez empieza el diálogo.
¿sí? Igual que lo que pasaba en el ojo. Si uno le manda la señal al otro, lo modifica y el otro le contesta con una señal, ¿sí? Entonces, finalmente, nosotros este bultito que aparecía en el campo de extremidad, lo que vamos a tener es que vamos a tener que... Uy, vamos a hacerlo en azul. ¿Sí? Esta parte se va a engrosar. Y esto lo vamos a llamar CAE, que está acá escrito. ¿Sí? Y esta zona por debajo la vamos a llamar mesénquima. ¿Sí? Y entonces el mesénquima con su señal de FGF10 modificó a esto, ¿sí? Y lo transformó en un centro de señalización. Entonces ahora lo que va a hacer es que las señales de la cresta apical ectodérmica van a mantener a este mesénquima proliferativo. ¿Sí? O sea, fíjense que este mesénquima está acá en un principio, pero solo va a poder proliferar y va a poder estar activo y proliferando si recibe la señal de la cresta apical ectodérmica. ¿Sí? Y entonces ahora va a aparecer un diálogo, ¿sí?, entre ambos, donde este mesénquima le va a mandar señales a la cresta y la cresta le va a responder con señales, y así sucesivamente, hasta que finalmente todo esto lo que va a hacer es mantener el crecimiento de esto desde la parte más, digamos, más proximal a la parte más distal, ¿sí? Y esto también va a ser importante en el establecimiento de los otros ejes, ¿sí? Que van a ser el eje próximo-distal, anterior-posterior y el dorso-ventral, ¿sí? Fíjense en este experimento, que es un experimento bastante clásico. Si nosotros sacamos la cresta apical ectodérmica, fíjense, el miembro deja de crecer. Se para el crecimiento. ¿Por qué? Porque la cresta apical ectodérmica mantiene proliferativo a este mesénquima. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros le ponemos otra cresta apical ectodérmica? Por encima, ponemos dos, ¿sí? Lo que vamos a terminar es tener como un miembro como duplicado. Acá fíjense que los dedos se duplican. ¿Por qué? Y esto lo que me está diciendo es que también, de alguna manera, esta cresta apical ectodérmica, justo con este mesénquima, me está dando información de los otros ejes, ¿sí? Están actuando todos en conjunto. ¿Qué pasa si yo saco el mesénquima de ala y le pongo el mesénquima que estaba por abajo, el mesénquima de pata? ¿Sí? Lo que va a terminar dando es una pata. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo estaba diferenciado qué estructura iba a ser. Claro, que el mesénquima, digamos, es el que le da identidad al miembro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo saco esto y pongo mesénquima de cualquier cosa, células de lo que sea, pero de ninguno del campo de extremidad? Otra vez deja de crecer el miembro. ¿Y qué pasa si yo saco la cresta apical ectodérmica y pongo una bolita con FGF, que es un miembro normal? ¿Qué me está diciendo esto último? Señal de CAE. Es FGF. Claro, que otra vez la señal de CAE es otra FGF. No es exactamente FGF 10, sino que es FGF 8. Fíjense. La misma que se secretaba en la zona caudal para mantenerla. Muy bien, sí. ¿Sí? Otra vez hablamos de lo mismo, hay una promiscuidad en las señales terribles, o sea, las señales pero ya acá pasó bastante tiempo, entonces por eso ya empezó a crecer. Entonces fíjense, tenemos acá FGF10, inducida a la cresta apical ectodérmica, estadio 16. En el estadio 17, la cresta apical ectodérmica le responde
con FGF8. ¿Sí? Entonces, este induce a este y este induce a este para que se mantenga proliferativo. ¿Sí? Entonces, conclusión de todos estos experimentos es que las células mesenquimáticas inducen y mantienen a la CAE y determinan el tipo de extremidad, y a su vez la CAE es la responsable de la evaginación y el desarrollo continuo del miembro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en qué lindo, esto es ¿cómo se llama? Una in situ de FGF8. ¿Ven cómo se marca la cresta apical ectodérmica? Perfecta. ¿Sí? AIR es cresta apical ectodérmica, lo que pasa es que está en inglés, ¿no? Yo no entiendo la forma de eso. Es una... este es el bultito, mira, es como que lo estás mirando de frente al Claro, pero miembro. esa línea negra, ¿qué Y es? esto es la cresta apical ectodérmica, es el ectodermo engrosado que aparecía... Ah, pensé que era como un círculo, como una mancha, o algo. No, Una línea. es como una línea, así, es como una línea. Es como si vos el miembro lo estuviese viendo de acá y es como una línea que aparece en el medio. No es un... Mirá. Ah, pensé que era un círculo. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Alguien me...? Son las 4 en punto. ¿Cómo? Las 4. Son las 4 en punto. ¿De verdad? ¿Ya? Bueno, les cuento rápidamente esto. ¿Cómo se sentirían si yo esto que me falta de esta clase se las grabo, como si estuviesen ustedes ahí y se las mando en una grabación? Y después cualquier cosa me preguntan. O sea que seguirías ahora. Sí, pero yo sola hablando, no, por ahí lo hago mañana, póngale, no es que me quedo sola hablando. Pero, porque tenía ganas de terminar con todo esto. Sí, ahora avanzamos 5 minutos más, pero les puedo mandar la grabación como si hubiese sido, después lo miran ustedes y en todo caso discutimos 15 minutos antes la clase que viene. ¿Sí? Hago una consulta, por favor. ¿Esto está en el Gilbert? ¿Todo este tema de extremidades? ¿O nos recomendás algo? No me fijé ahora en el Gilbert nuevos. Calculo que sí. No me fijé. No me fijé. Pero igual hablamos 5 minutitos más. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Esto es para ver cómo se está dando en un pollo. ¿Sí? Acuérdense que acá tenemos las señales de esto es mesodermo intermedio. ¿Sí? Que esto digamos, larga FGF8 junto con el mesénquima FG10, estos van a inducir a la cresta apical ectodérmica a que se empiece a engrosar y empiece a expresar FGF8, ¿sí? Y a su vez, esto se lo quiero remarcar, esto FGF8 mantiene proliferativo a esto. Y fíjense lo que hace también, porque ya, ¿se acuerdan que yo les conté que también determinan otros ejes? Otra de las cosas que va a hacer este FGF8 es hacer que en esta parte posterior se establezca una zona, ¿sí?, que va a empezar a expresar Sonic Hedgehog, ¿sí?, SHH, ¿sí? Y esta señal, ¿sí?, esta zona que se llama SAP, zona de actividad polarizante, lo que va a hacer es, mantiene también proliferativo a FGF8 y hace que esta parte más de acá abajo, digamos, de más posterior, también secrete FGF4, ¿sí? O sea que la cresta apical ectodérmica, que en un principio solamente liberaba FGF8, también ahora, por señales que ella misma emitió, ¿sí?, van a hacer que también secrete FGF4.
Y eso lo vemos en ciertos mutantes, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros hacemos una mutación de FGF8, nosotros ¿qué esperaríamos que tengamos? Que no tengamos miembro, ¿sí? Y lo que se ve es hipoplasia, ¿sí? Se forman miembros más chicos, pero se llegan a formar todos. Pero si nosotros hacemos mutación de FGF8 y FGF4, entonces no tiene extremidades, ¿sí? Por lo tanto, se sabe que ambos, esta cresta apical ectodérmica, ¿sí? Mantiene proliferativo, pero también, a su vez que la está manteniendo proliferativa, la está modificando, ¿sí? ¿Por qué? Porque está estableciendo también otras señales que van a permitir que se establezcan los otros ejes. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sería el eje postero anterior? El eje, claro. Se los explico rápidamente, después esto se los voy a grabar todo. Pero esto que se estableció acá, que se llama zona de actividad polarizante, es una zona que tiene expresión de Sonic Hedgehog. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta zona? Es provocar toda esta diferenciación antero-posterior. ¿Sí? ¿Cómo lo veo esto? Si yo agarro esta zona de actividad polarizante y la trasplanto acá, lo que voy a tener otra vez es una duplicación de dígitos. ¿Sí? Porque esa es, de alguna manera, la zona que me va a dar la señalización de diferenciación antero-posterior. ¿Sí? Entonces, si volvemos a esto, yo me estoy salteando algunos, pero después se los voy a decir todo. Entonces, otra vez, teníamos FGF10 y FGF8 del intermedio acá, hacen que se establezca el CAI, ¿sí? El CAI hace que, a partir de FGF8, que esto se mantenga proliferativo, ¿sí? Pero también inducen esta zona de actividad polarizante. Y a su vez, las señales de esta zona de actividad polarizante hacen que esto, que acá se establezca FGF4. ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta ahora es como una cosa, es una señalización. Empieza uno, señaliza al otro. El otro responde señalizando otra cosa. ¿Sí? Perdón, Paula, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Sí. ¿Cuál? La anterior. La anterior. Perdón, no sé dónde estaba. Acá. Sí. En el primer, ahí, donde tenés el cursor, ahí, dice FGF8 Dependent Signal, ¿no sería FGF10? No, porque FGF10 viene de acá. FGF8 viene del meso intermedio. ¿Te acordás que dijimos antes que el meso intermedio también, aparentemente, inducía la formación de este? En este paper lo que demuestran es eso, que FGF8 y FGF10 también. Por eso se los puse acá, como para mostrarles esto. Ven que acá tienen esto que es el mesodermo nefrogénico, que expresa FGF8. Entonces, en realidad son los dos, FGF8 y FGF10, que inducen al CAE, y el CAE responde manteniendo esta proliferación. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Bueno, esto parece medio un trabalengua porque hay un montón de factores, pero bueno, vamos a hacer esto. Yo se los voy a grabar, no son muchas diapos, ¿sí? Y es hasta acá, ¿sí? Pero después les voy a dar para que vean el fin de semana, ¿sí? Pueden mirar esta clase que les voy a subir. Calculo que se las voy a subir mañana o el sábado, ¿sí? No es necesario que para esto miren la clase para entender esto. Pero les quiero contar un poco, quiero que en los videos ustedes vean la historia que hay detrás de toda la formación de miembros, que justo en el año 2011 se cumplieron 50 años de lo que se conoció como la tragedia de la talidomida, ¿sí? Y que aunque no lo crean, todavía, ¿sí? Los damnificados, ¿sí? Están pidiendo, ¿sí? Que los laboratorios los
los indemnicen, digamos, porque las secuelas que tuvieron fueron terribles. Y entonces en este videíto, espero que, ahora tengo que seleccionarlo, cuál es, va a estar también la historia de esta investigadora, ¿sí? Que fue, digamos, una pieza clave en toda esta historia. Es muy interesante esta historia. Así que bueno, nada, les voy a dar de tarea para que miren estos videitos, y si también tienen ganas, pueden ver la teórica que les voy a subir. Entre mañana y el sábado se las voy a subir, ¿sí? El resto de esta teórica, que es un pedacito nada más, ¿sí? Es lo que falta. Una consulta, Sí. que recién Diego lo acaba de decir. ¿Vos esto lo mencionaste en Anato y Física Humanas? ¿De talidomida? La historia de Este caso. talidomida. Sí. Sí, siempre la nombro. Ahí está, listo. Sí, Entonces tenía sí. razón, Diego. Ya estamos los fans de Anato que te vimos ahí. Ah, sí. Sí, porque me parece una de las historias dentro de lo que pueden hacer los laboratorios para ganar dinero, me parece la historia más emblemática que se puede entender. Aparte a partir de esta historia, cambió la historia digamos, de los controles que se hacían con las medicaciones y todo, porque antes de esta historia podían tomar cualquier medicamento, todos, ¿sí? O sea, las mujeres embarazadas no lo tenían ni en cuenta. Entonces, bueno, es bastante interesante, lo vamos a hablar un poco. Eran medicamentos, sí, como dice Dani, eran para las náuseas. Era una época, los 60 fue una época donde la mujer empezaba a tener cierto rol en la sociedad. Digo cierto porque, bueno, empezaba, por ejemplo, las publicidades de esa época es bastante llamativo, porque las publicidades de cigarrillos, por ejemplo, empezaban a buscar como una forma de liberación, es que las mujeres empezaban a fumar, ¿sí? Entonces empezaron también a aparecer muchos medicamentos para evitar todas las cosas colaterales, digamos, que tienen el embarazo. Ustedes saben que los embarazos hasta el tercer mes y no se pasan, la mayoría de las mujeres no la pasan bien, porque los niveles de progesterona son muy altos, producen muchas náuseas y dolores de cabeza y todo. Entonces en los 60 apareció esta medicación mágica, que era para que justamente las mujeres no se sientan mal durante los primeros meses de embarazo, pero no estaban probadas. De hecho, los laboratorios les llegaban cosas, decían, mira, aumentaron un montón los casos de malformaciones de miembros, y le avisaron a los laboratorios y todo, y nada, no hicieron nada, y se siguió vendiendo, y en el único lugar donde prácticamente no hay casos, es en Estados Unidos, porque estaba al frente de la FDA, que es la que tiene que aceptar, estaba esta mujer, se llamaba Kelsey, que dijo, no, los controles están mal hechos, tienen que repetir todo, y así lo estuvo un año, hasta que le hicieron un juicio, y ella dijo, no, esto no lo vamos a aceptar, no sé qué, y empezó a a ponerse en contacto con un obstetra de Alemania, que le empezó a contar la historia de que veían un montón de malformaciones, y bueno, llegaron a la conclusión que era eso, pero nada, los laboratorios, imagínense, lo que hicieron, eran, que un medicamento que se entre en Estados Unidos era que se llenaban de plata los laboratorios. Bueno, y lo evitó, y bueno, nada, esta mujer se murió a los 100 años, y nada, y se murió así, pero bueno, se puso de culo y dijo, acá no lo van a poner, acá no lo van, y miren que la presionaban mal, porque, nada, ella era la que tenía que dar el ok. Bueno, sí. algo parecido es, sacando el caso que también hablamos en la clase de TP, y creo que con vos también, lo de Andrés Carrasco, acá. Bueno, tal Y cual. que ayer fue lo de, salió en el diario, en el New York Times, de la noticia esta del juicio por 10, ¿cuánto era? 10 mil millones de dólares. Sí, eso, 10.000 millones de dólares. Y que bueno, no vivió para verlo Andrés, pero bueno, Andrés Carrasco. Sí. Bueno, así un montón tenemos ejemplos. Bueno, estos ejemplos son buenos que los vean porque nos va a pasar a todos que
en algún momento de nuestra investigación van a venir, decir, bueno, prueben esto, a ver si podemos salir de sponsor nosotros, una empresa que está contaminando puede ser sponsor de nuestras investigaciones, todo, bueno. Son cosas que tenemos que discutir, aunque después cuando juramos todo, decimos que nunca vamos a estar al servicio de la... ¿Vieron el juramento que hacemos cuando nos doctoramos y nos recibimos? Que decimos que nunca vamos a estar al servicio de empresas ni nada. Pero bueno, no todos se acuerdan del juramento ese. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Les subo algo? Entonces, bueno, les subo para que tengan el fin de semana cositas para ver. Total, no tienen nada que hacer, están en plena cuarentena, no tienen nada que hacer, no pueden salir, no pueden hacer nada. Y estudiar todos los otros temas de embrio. Bueno. Ah, y les vamos a subir la semana que viene, les vamos a subir al campus porque uno de los temas que vienen es determinación del sexo, ¿sí? Así que les vamos a subir un par de películas que si quieren ir viéndolas este fin de semana, pueden ir viéndolas, que son XXI, y esa está en Netflix, ¿no, Andrés? ¿Te fijaste vos? ¿Qué? ¿Hablaste? Está en YouTube también. Ah, bueno. Y después el verano en la bollita, ¿no? Un verano en la bollita, que también está en YouTube. Que son dos películas que estaría bueno que la miren para la clase y para discutir, ¿sí? Bueno. Vale. Nada, entonces nos vemos el martes. Buen fin de semana, estudien y diviértanse. Nos vemos, buen fin de... Chao. Bueno. Estudien y diviértanse. Está grabando, ¿eh? No, estoy